Naturaleza del lenguaje simbólico. Supongamos que quisiéramos explicar la diferencia que hay entre el sabor del vino blanco y el del vino tinto. Es una explicación que nos parecerá sin duda muy sencilla. Nosotros sabemos muy bien cuál es la diferencia. ¿Qué dificultad puede haber en explicarla? Sin embargo, nos encontramos con un obstáculo insuperable cuando tratamos de traducir esa diferencia en palabras. Y lo más probable es que terminemos por decir: mire, no se lo puedo explicar, pero beba vino tinto y vino blanco y se dará cuenta de la diferencia. No tenemos ninguna dificultad en hallar las palabras necesarias para explicar las características de la maquinaria más complicada, pero todos los vocablos nos parecen inadecuados para describir una simple sensación gustativa. ¿Y no nos topamos con la misma dificultad cuando queremos explicar un sentimiento? Tomemos por ejemplo un estado de ánimo en el que nos sentimos perdidos, abandonados, el mundo nos parece triste, nos intimida un poco, aunque no lo encontramos realmente peligroso. Queremos describir a un amigo ese estado de ánimo, pero de nuevo nos encontramos con que buscamos en vano las frases adecuadas, hasta que finalmente advertimos que nada de lo que hemos dicho expresa adecuadamente los numerosos matices de nuestra sensación. A la noche siguiente soñamos. Nos encontramos en las afueras de una ciudad poco antes del alba. Las calles están desiertas, solo se ve un carro de lechero. Las casas son pobres, estamos en un barrio desconocido, sin los medios habituales de transporte que nos llevan a otros sitios familiares y que son los que en nuestra opinión nos corresponden. Cuando despertamos y recordamos el sueño, se nos ocurre pensar que la sensación que experimentamos en el sueño era exactamente la misma sensación de extravío y tristeza que habíamos tratado de describir a nuestro amigo el día anterior. Era una sola escena, y bastó menos de un segundo para imaginarla. No obstante, esa escena constituye una descripción más vívida y precisa de nuestra sensación que la que habríamos podido ofrecer hablando extensamente acerca de ella. La escena que vimos en el sueño es el símbolo de algo que sentimos. ¿Qué es un símbolo? Suele definirse el símbolo como algo que representa otra cosa. Esta definición parece un tanto decepcionante, pero adquiere mayor interés cuando se trata de los símbolos, que son expresiones sensoriales de la vista, el oído, el olfato y el tacto, y cuyas otras cosas que representan son sensaciones internas, sentimientos o pensamientos. Esta clase de símbolo es algo exterior a nosotros. Lo que simboliza es algo interior a nosotros. El lenguaje simbólico es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas como si fueran sensoriales, como si fueran algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos. El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior, un símbolo que representa nuestra alma y nuestra mente. Si definimos el símbolo como algo que representa otra cosa, surge esta cuestión fundamental. ¿Cuál es la relación específica que existe entre el símbolo y lo que simboliza? Podemos distinguir tres clases de símbolos: el convencional, el accidental y el universal. Como se verá enseguida, solo los dos últimos expresan experiencias internas, como si fueran sensoriales, y solo ellos poseen los elementos del lenguaje simbólico. El símbolo convencional es el más conocido de los tres porque lo empleamos en nuestro lenguaje diario. Cuando vemos la palabra mesa o oímos el sonido mesa, las letras M, E, S, A están representando otra cosa. Representan el objeto que vemos, tocamos y usamos. ¿Qué relación existe entre la palabra mesa y el objeto mesa? ¿Hay entre ellos alguna relación inmanente? Evidentemente no. El objeto mesa no tiene nada que ver con el sonido mesa, y la única razón que hay para que la palabra simbolice al objeto
es el convenio de llamar a un objeto determinado con un nombre determinado. Aprendemos su relación siendo niños, mediante la repetida experiencia de escuchar la palabra referida al objeto, hasta que se forma una asociación permanente, de tal modo que luego ya no tenemos que pensar para emplear el vocablo necesario. Hay algunas palabras, sin embargo, cuya asociación no es únicamente convencional. Cuando decimos, por ejemplo, puff, hacemos con los labios un movimiento como para expeler rápidamente el aire. Es una expresión de disgusto en la que participa la boca. Con esa rápida expulsión del aire imitamos la acción de despedir algo y expresamos de ese modo nuestra intención de hacerlo, la acción de expulsar algo, de sacárnoslo del organismo. En este caso, como en algunos otros, el símbolo tiene una relación inmanente con el sentimiento que simboliza. Pero, aun suponiendo que muchas o incluso todas las palabras se hayan originado en alguna relación inherente de ese tipo, entre el símbolo y lo que simboliza, en su mayor parte ya no tienen para nosotros ese significado cuando aprendemos un idioma. Las palabras no son los únicos modelos de símbolos convencionales, aunque sean los más frecuentes y los más conocidos. Las figuras también pueden ser símbolos convencionales. Una bandera, por ejemplo, representa a un país determinado. No obstante, no hay ninguna relación entre sus colores específicos y el país que representan. Han sido aceptados como distintivos de ese país particular y nosotros trasladamos la impresión visual de la bandera al concepto del país, siempre sobre una base convencional. Hay algunos símbolos gráficos que no son totalmente convencionales. La cruz, por ejemplo. La cruz puede ser simplemente un símbolo no convencional de la Iglesia cristiana, y en ese aspecto no se diferencia de una bandera. Pero el contenido específico de la cruz referido a la muerte de Jesús, o más allá de este hecho, a la interpretación de los planos material y espiritual, sitúa la relación entre el símbolo y lo que simboliza fuera del nivel de un simple símbolo convencional. El extremo opuesto del símbolo convencional es el símbolo accidental. Aunque ambos tienen algo en común, no hay relación interna entre el símbolo y lo que simboliza. Supongamos que alguien haya pasado un mal rato en una ciudad cualquiera. Al oírla nombrar relacionará inmediatamente el nombre de la ciudad con un estado de ánimo depresivo, al igual que lo relacionaría con un estado de ánimo placentero si hubiese pasado un buen rato. Evidentemente la ciudad en sí misma no es ni triste ni alegre. Es el episodio individual enlazado con la ciudad el que la transforma en el símbolo de un estado de ánimo. La misma reacción podría producirse con respecto a una casa, una calle, un vestido, un paisaje o cualquier otra cosa que haya estado en conexión con una disposición determinada de ánimo. Podemos estar soñando que nos hallamos en una ciudad cualquiera. Puede no haber ningún estado de ánimo particular ligado en el sueño con ese lugar. Lo único que vemos es una calle, o incluso solamente el nombre. Nos preguntamos por qué razón hemos soñado precisamente con esa ciudad y descubrimos que al dormirnos nos encontrábamos en un estado de ánimo similar al que simboliza la ciudad. La escena del sueño es figurativa de ese estado. La ciudad representa la impresión que experimentamos cuando estuvimos en ella. Aquí la relación entre el símbolo y el episodio simbolizado es completamente accidental. Al contrario de lo que sucede con los símbolos convencionales, los símbolos accidentales no pueden ser compartidos por nadie, salvo cuando referimos los hechos enlazados con el símbolo. Por esta razón, los símbolos accidentales se emplean raramente en los mitos, en los cuentos de hadas o en las obras de arte escritas en lenguaje simbólico, porque no son transmisibles a menos que el escritor agregue un extenso comentario a cada símbolo que usa. En los sueños, no obstante, los símbolos accidentales son frecuentes y más adelante explicaré el método para entenderlos.
El símbolo universal es aquel en el que hay una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa. Ya hemos dado un ejemplo, el de las afueras de la ciudad. La impresión sensorial de un lugar abandonado, extraño, pobre, tiene por cierto una relación significativa con una disposición de ánimo de ansiedad y desorientación. Es verdad que si nunca hubiésemos estado en los suburbios de una ciudad, no podríamos usar ese símbolo, lo mismo que la palabra mesa carecería para nosotros de significado si nunca hubiésemos visto una mesa. Este símbolo tiene sentido solamente para los habitantes de las ciudades y no debe de tenerlo para los habitantes de lugares donde no hay grandes ciudades. Hay en cambio muchos otros símbolos universales que se encuentran arraigados en la vida de todos los seres humanos. Tomemos por ejemplo el símbolo del fuego. Las llamas que vemos en la chimenea tienen ciertas características que nos fascinan. En primer lugar, su vivacidad. Cambian continuamente, se mueven sin cesar y sin embargo son constantes. Siguen siendo las mismas sin ser las mismas. Dan una impresión de poder, de energía, de gracia y ligereza, como si danzaran y tuvieran una fuente inagotable de energía. Cuando usamos el fuego como símbolo, describimos con él una experiencia interna caracterizada por los mismos elementos que advertimos en la experiencia sensorial del fuego, una modalidad anímica de energía, ligereza, movimiento, gracia, alegría, predominando en la sensación a veces unos y otras veces otros de esos elementos. Similar, en algunos aspectos y distinto en otros, es el símbolo del agua, de mar o de río. También aquí encontramos la mezcla de cambio e invariabilidad, de movimiento constante y de permanencia. También percibimos la característica de vida, continuidad y energía. Pero hay una diferencia. Mientras que el fuego es aventurado, rápido, excitante, el agua en cambio es quieta, lenta y firme. El fuego tiene un elemento de sorpresa, el agua un elemento de anticipación. El agua también simboliza la modalidad anímica de la vivacidad, pero una modalidad más pesada, más lenta y más confortante que excitante. ¿No es sorprendente que un fenómeno del mundo físico pueda ser la expresión adecuada de una experiencia interna? Que el mundo de los objetos pueda ser el símbolo del mundo de la mente. Todos sabemos que el cuerpo expresa nuestros estados de ánimo. Cuando estamos furiosos se nos sube la sangre a la cabeza y huye de ella cuando tenemos miedo. El corazón nos late con más fuerza cuando nos enojamos y todo el cuerpo tiene un tono distinto cuando estamos contentos y cuando estamos tristes. Nosotros manifestamos nuestro humor con la expresión del otro y la actitud y nuestros sentimientos con unos movimientos y ademanes tan preciosos y precisos que los demás los interpretan con más exactitud por nuestras señales que por nuestras palabras. El cuerpo es en realidad un símbolo y no una alegoría de la mente. Toda emoción sentida profunda y auténticamente, y hasta todo pensamiento sentido genuinamente, se expresa en nuestro organismo. En el caso del símbolo universal, encontramos la misma relación entre la experiencia mental y la física. Ciertos fenómenos físicos sugieren por su misma naturaleza determinadas experiencias mentales y sentimentales, y nosotros expresamos las experiencias sentimentales con el lenguaje de las experiencias físicas, es decir, simbólicamente. El símbolo universal es el único en el que la relación entre el símbolo y lo que representa no es coincidente sino intrínseca. Tiene su raíz en la experiencia de la afinidad que existe entre una emoción o un pensamiento por una parte y una experiencia sensorial por la otra. Puede ser llamado universal porque es compartido por todos los hombres, en oposición no solamente al símbolo accidental, que es por su naturaleza completamente personal
sino también al convencional limitado al grupo de personas que participan del mismo convenio. El símbolo universal tiene sus raíces en las propiedades de nuestro cuerpo, nuestros sentidos y nuestra mente, que son comunes a todos los hombres, y por consiguiente no se limita a personas o grupos determinados. El lenguaje del símbolo universal es, en verdad, la única lengua común que produjo la especie humana. Lenguaje que olvidó antes de que lograra elaborar un lenguaje convencional universal. No es necesario hablar de herencia racial para explicar el carácter universal de los símbolos. Todo ser humano que comparte con el resto de la humanidad las características esenciales del conjunto mental y corporal es capaz de hablar y de entender el lenguaje simbólico que se basa en esas propiedades comunes. El lenguaje simbólico no hace falta aprenderlo y no está limitado a ninguna raza o grupo particular de personas. Lo mismo que no nos hace falta aprender a llorar cuando estamos tristes o a enrojecer cuando estamos enojados. Y lo mismo que esas reacciones no están restringidas a ningún sector determinado de la especie humana. La prueba está en que ese lenguaje simbólico empleado en mitos y sueños lo encontramos en todas las culturas, en las primitivas y en las civilizaciones altamente desarrolladas. Además, los símbolos usados en esas distintas culturas son notablemente similares, porque todos proceden de las experiencias básicas, tanto sensoriales como sentimentales, compartidas por los hombres de todas las culturas. Lo han comprobado asimismo ciertos experimentos realizados recientemente en los que personas que no conocían la historia de la interpretación de los sueños supieron, en estado hipnótico, interpretar el simbolismo de sus sueños sin ninguna dificultad. Despertados de la hipnosis, al pedirles que interpretaran los mismos sueños, respondían perplejos: «Esto no significa nada, es una completa tontería». La afirmación anterior debe, no obstante, constreñirse a ciertos límites. Hay símbolos que difieren en su significado de acuerdo con las diferencias que existen en su significado real dentro de las distintas culturas. Por ejemplo, la función y por consiguiente el significado del sol son distintos en los países nórdicos y en los tropicales. En los países del norte, donde el agua abunda, las cosechas dependen de que haya suficiente sol. El sol es el poder cálido, vivificante, protector, afectuoso. En el Próximo Oriente, donde el calor del sol es mucho más poderoso, el sol es una potencia peligrosa y hasta amenazadora, de la que el hombre debe protegerse, en tanto que el agua es considerada como fuente de vida y condición principal de la producción agraria. Podríamos hablar de dialectos del lenguaje simbólico universal, determinados por esas diferencias de las condiciones naturales, que dan a ciertos símbolos distintos significados en las diversas regiones de la Tierra. En completa oposición a esos dialectos simbólicos, existen muchos símbolos que tienen más de un significado, según sean las distintas clases de experiencias que pueden relacionarse con un mismo fenómeno natural. Tomemos nuevamente el símbolo del fuego. Cuando contemplamos el fuego en la chimenea, fuente de placer y comodidad, las llamas expresan una sensación de vida, calor y satisfacción. Pero cuando vemos un edificio o un bosque incendiado, el fuego nos da una impresión de peligro o terror, de la impotencia del hombre contra los elementos de la naturaleza. El fuego puede ser, por lo tanto, la representación simbólica de la vida y el placer interior, tanto como del miedo y la impotencia, o de las tendencias destructivas del hombre. Lo mismo sucede con el símbolo del agua. El agua puede ser una fuerza terriblemente destructora cuando está en manos de una tormenta o cuando desborda un río. Puede así pues ser expresión simbólica tanto de horror y caos como de bienestar y tranquilidad.
Otro ejemplo del mismo principio es el símbolo de un valle. El valle encerrado entre montañas puede provocarnos una sensación de seguridad y comodidad, de protección contra todos los peligros exteriores. Pero las montañas protectoras pueden significar asimismo muros, aisladores, que no nos permitan salir del valle, y de ese modo éste se convierte en un símbolo de aprisionamiento. El significado particular de un símbolo en cualquier lugar dado solo puede ser determinado por el conjunto en el que aparece el símbolo y en función de las impresiones predominantes que experimenta la persona que lo usa. Volveremos sobre este punto cuando tratemos del simbolismo de los sueños. Un buen ejemplo de la función que desempeña el símbolo universal es ese relato escrito en lenguaje simbólico que casi todo el mundo conoce en la cultura occidental, el libro de Jonás. Jonás oye la voz de Dios diciéndole que vaya a Nínive y predique a sus habitantes exhortándolos a que abandonen sus malas costumbres, so pena de ser destruidos. Jonás oye la voz de Dios a pesar suyo y por eso es profeta. Pero es un profeta poco dispuesto a hacerlo porque, aunque sabe lo que debe hacer, trata de rehuir el mandato de Dios, o podríamos decir la voz de su conciencia. Es un hombre a quien no le importan los demás seres humanos. Es un hombre con un fuerte sentido de la ley y el orden, pero sin amor. ¿De qué modo expresa esa historia los procesos interiores de Jonás? El relato nos dice que Jonás desciende a Jope y encuentra una nave en la que se embarca para trasladarse a Tarsis. En pleno océano se levanta una tempestad y mientras todo el mundo se alarma y se asusta, Jonás baja al interior del buque y cae en un profundo sueño. Los marineros, creyendo que Dios debía de haber enviado la tempestad porque sin duda viajaba en el barco alguien que debía ser castigado, despiertan a Jonás, que les había comunicado su propósito de rehuir la orden de Dios. Jonás les dice que lo agarren y lo arrojen al agua y que el mar se calmará. Los marineros, después de revelar un notable sentimiento de humanidad, al adoptar todas las medidas posibles antes de seguir su consejo, finalmente agarran a Jonás y lo echan al océano, que al instante deja de bramar. Jonás es tragado por un gran pez, en cuyo vientre permanece 3 días y 3 noches. Allí ruega a Dios que lo libere de la prisión. Dios hace que el pez vomite a Jonás en tierra firme y Jonás se dirige a Nínive. Cumple el mandato de Dios y salva a los habitantes de la ciudad. La historia relata los hechos como si realmente hubiesen ocurrido. Sin embargo, está escrita en lenguaje simbólico, siendo los episodios realistas que se describen símbolos de las experiencias internas del protagonista. Hay una serie de símbolos que se van sucediendo uno tras otro. La entrada en el barco, el descenso al interior del buque, el acto de acostarse y dormir, la permanencia en el mar, la estancia en el vientre del pez. Todos estos símbolos representan la misma experiencia interna, el estado de protección y aislamiento, de resguardado retiro de todo contacto con otros seres humanos. Figuran lo que podría representarse con otro símbolo, el feto en el vientre de la madre. Diferentes como son en la realidad el interior del navío, el sueño profundo, el océano y el vientre de un pez, expresan la misma experiencia interna, la mezcla de protección y aislamiento. En el hecho manifiesto, los acontecimientos ocurren dentro del espacio y el tiempo. Primero baja a la sentina del barco, luego se echa a dormir, más tarde es arrojado al mar, después es tragado por el pez. Los episodios se suceden en orden y, aunque algunos de ellos son evidentemente inverosímiles, la historia tiene su consecuencia lógica en función del tiempo y el espacio. Pero, si entendemos que el escritor no se propuso narrar una historia de incidentes externos, sino la historia de la experiencia interna
de un hombre que fluctúa entre su conciencia y su deseo de escapar de su voz interior, vemos claramente que sus distintos actos producidos uno a continuación del otro expresan todos ellos una misma disposición de ánimo en su actor, y que la sucesión en el tiempo expresa la creciente intensidad del mismo sentimiento. En su tentativa de huir de sus obligaciones para con sus prójimos, Jonás se aísla cada vez más hasta que dentro del vientre del pez el elemento protector ha sido reemplazado de tal modo por el elemento aprisionador que Jonás no lo aguanta más y se ve obligado a rogar a Dios que lo saque de donde él mismo se había metido. Este es un mecanismo muy característico de la neurosis. Se adopta una actitud en defensa de un peligro que luego excede mucho su original función defensiva y se convierte en un síntoma neurótico del que el paciente trata de liberarse. La fuga de Jonás hacia el aislamiento protector termina en el terror de verse encarcelado, y Jonás reanuda su vida desde donde trató de escapar. Hay otra diferencia entre la lógica de la historia manifiesta y la lógica de la historia latente. En la historia manifiesta, la conexión lógica es de causalidad de acontecimientos externos. Jonás trata de cruzar el mar porque quiere huir de la presencia de Dios. Se duerme porque está cansado. Lo lanzan al océano por la borda porque lo suponen causante de la tormenta y es engullido por el pez porque en el mar hay peces que comen hombres. Cada acontecimiento ocurre a causa de otro anterior. La última parte del relato es inverosímil, pero no es ilógica. Mas en la historia latente la lógica es distinta. Los diversos episodios están relacionados entre sí por su asociación con la misma experiencia interna. Lo que parece ser una serie causal de hechos externos representa una conexión de hechos enlazados entre sí por su asociación subordinada a los acontecimientos internos. Es tan lógica como la historia manifiesta, solo que es una lógica de distinta clase. Si pasamos ahora a examinar la naturaleza del sueño, veremos con mayor claridad la lógica que gobierna el lenguaje simbólico.